Gracias por estar con nosotros y seguir compartiendo. Hoy estamos a 1 de noviembre de 2022, esperanzados con Dios de que las cosas sigan evolucionando a favor del pueblo dominicano y que usted siga dedicándonos este tiempecito y estando con nosotros a través de las redes sociales y por el canal, @FOPREDONTV. Búsquenos en todos los lugares. Y siguiendo la conversación, que hoy ha estado bien, como dicen los muchachos, los productores, muy picadito, vamos a un tema muy importante que ayer comenzamos a analizar y hoy vamos a ver en la perspectiva de nosotros del tema de la transición de mando en Brasil. ¿Qué está pasando con la cantidad de gente que está en las calles? Hemos visto saqueos, no hemos visto al presidente que sale en enero de 2023. Vemos a un Lula un poquito ausente. Vemos la cantidad de comunidad internacional felicitándolo. ¿Qué puede pasar en esto? ¿Cómo ven la situación brasileña? Euclides, cuéntame. Bueno, el tema internacional está bastante manifestante, sí. Que Brasil se ganó la primera vuelta electoral, donde Lula ganó en primera vuelta por unos 4 o 5 puntos a Bolsonaro. La segunda vuelta electoral se celebró este pasado domingo y el margen fue aproximadamente un 1.6%, una contienda bastante cerrada. El margen de votos fueron 2.100.000 votos, algo parecido. Pero lo que llama poderosamente la atención ha sido el comportamiento del presidente Bolsonaro, quien debe entregar el gobierno en enero, mediados de enero del próximo año. Yo en ese sentido creo que llama bastante la atención y debe llamar a preocupación porque todo demócrata sabe que va a un proceso a ganar o a perder. Y lastimosamente los últimos debates de la segunda vuelta electoral, el tema neurálgico fue insultos de ambas vías, maltratos, improperios, algo que maltrata mucho a la población, que ciertamente está dividida, totalmente dividida, y Brasil tiene delante un reto bastante grande. Yo espero que, como tú planteabas, Ariel, lo que está pasando hoy día, hasta hoy martes, 8 de la mañana, 8 y algo de la mañana, hora República Dominicana, el presidente Bolsonaro no ha abierto la boca, no se ha comunicado, no ha expresado, no ha dicho absolutamente nada. El silencio ha sido su respuesta, pero sin embargo hay saqueos, hay bloqueos, hay manifestaciones, quema de gomas, y este silencio puede generar violencia, puede generar muertos innecesarios. Yo entiendo que apostar al caos, apostar a la inseguridad, apostar a la crisis política le haría muy mal a Brasil. Yo me considero de línea centro-derecha, yo, Euclides Marmolejos, a nivel personal. Sin embargo, entiendo que si la izquierda ganó, aquellos que son de derecha, en el caso de Bolsonaro, que es de extrema derecha, debe reconocer el resultado. No debe propiciar el desorden, no debe propiciar el caos en un país que él ganó la mayoría de gobernaciones, ganó la mayoría de curules en el Senado y en el Congreso de la República. Es decir, que Lula está obligado a gobernar negociando, pactando. Y yo tengo muy poca esperanza de que, si este es el comportamiento de Bolsonaro, pueda Brasil ciertamente en este cuatrenio tener estabilidad. Yo entiendo que tenemos que vernos en lo que está pasando en Perú, la crisis política tras crisis política, crisis social económica que está viviendo Perú, fruto de ese desacuerdo de la clase política. Bolsonaro está replicando, y con esto culmino, el mismo manual que replicó Donald Trump en Estados Unidos. Y a mí no me sorprendería que sus primeras declaraciones sean de hablar de fraude electoral, de desconocer. Esta es la hora que Donald Trump no ha dicho que ha perdido el proceso electoral de Estados Unidos. Todo lo contrario, declaró que había que devolverle la presidencia. Exactamente. Entonces, y eso generó un tema en el Capitolio nunca antes visto en una de las democracias más sólidas del mundo.
hasta este momento. Entonces, yo entiendo que Brasil, siendo la democracia más grande de Latinoamérica y una de las más grandes del mundo, donde más de 150 millones de personas podían ejercer el voto, donde el voto es obligatorio, pero donde votaron más de 130 millones de personas el pasado domingo, no se puede dar el lujo de, por un tema ideológico, ciertamente generar inestabilidad a la región. Y finalmente yo entiendo que Lula, Ignacio da Silva, sin lugar a dudas, se convirtió el pasado domingo en el líder de un bloque de izquierda que viene ganando terreno en toda la región. El año pasado fue Colombia, este año lo es Brasil, y ya conforman un bloque bastante fuerte en la región, pero entiendo que los demócratas, la derecha, debe reconocer ese proceso y no aspirar a minarlo y generar más caos en la región. Espero, de mi parte, que Brasil en el día de hoy y en esta semana pueda el panorama allanarse un poquito y se vean señas de que ciertamente habrá estabilidad y tranquilidad en ese país suramericano. Omara, ¿cuál es tu opinión de esto? Mira, para entender lo que está pasando a nivel delictivo, vamos a decir, tenemos que entender qué está pasando en Brasil y qué está pasando en América Latina. Lula acaba de hacer algo que no tiene precedentes. Es el primer presidente en América Latina que vuelve a resultar electo luego de atravesar por un proceso de justicia por el cual terminó encarcelado. ¿Qué pasa con esto? Lula, al ser de izquierda y al haber ganado las elecciones, convierte a Brasil en el quinto país de América Latina, con una de las economías más fuertes, seguidas por Argentina, Colombia, México y Chile, en tener un presidente de izquierda. Entonces, como dijo Ariel, esto convierte a los izquierdistas, vamos a decir, en un bloque bastante fuerte. Estamos hablando que ahora en América Latina, de 19 economías, 11 son de izquierda. Ahora bien, no conozco ningún presidente, tanto en América Latina como en Estados Unidos, que luego de un proceso electoral, el que pierda declare que fue fraude. ¿Qué pasa con Lula? Lula, lo que se está dando con el voto de izquierda, vamos a decir, es lo que nosotros llamamos un voto de castigo. Es un voto en contra del oficialismo. No es que la población se está balanceando sobre la ideología izquierdista. Es un voto de castigo. Cuando se da un voto de castigo en un país, sobre todo tan grande como Brasil, se produce una división de la población y eso comienza a crear un conflicto social y político, lo que lleva al caos que está atravesando Brasil, pero las cosas se van a apaciguar porque al final del día, luego de un proceso electoral, aunque la población se divida, el equipo, el bando perdedor, al final tiene que terminar aceptando la situación y esperemos que no nos pase como con Donald Trump, que todavía no se sabe si toma el Capitolio, la Casa Blanca. Oye, y el tema, Ariel, ahí es que también de dónde viene Bolsonaro. Estamos hablando de que Bolsonaro fue militar, ha dado rasgos claros durante su gobierno de prácticamente aplicar mano dura. Recuerden que Bolsonaro con decretos prácticamente armó medio Brasil. Vimos videos en redes sociales de diputados andando con armas de fuego. Mucha violencia en ese proceso electoral y apostó mucho, al igual que Trump, a la división. Porque una cosa es que los países se dividan por la forma de pensar, por la forma de ver las cosas, o apoyo o crítica a una política pública, y otra cosa es que el gobierno propicie la división. Y eso es lo que ha hecho Bolsonaro en su gobierno, fue lo que hizo Trump en su gobierno. Y reitero, para mí, y he recibido bastantes críticas, y sé que lo recibiré también por este comentario, los extremos son malos. Y como usted gobierna, quizás el último eslabón que utilizó Bolsonaro para captar votos fue apelar a que prácticamente la representación divina en Brasil era él. El que no votara por él no era católico, no estaba de acuerdo con lo que expresa Dios, lo que usted quiere para su familia, porque lo otro era todo lo opuesto. Yo entiendo que no es así. Yo entiendo que, para bien o para mal, el pueblo brasileño decidió. Sea por castigo o no, el pueblo brasileño decidió. Y los políticos están obligados a acatar el resultado electoral, les sea favorable o no. Partiendo de lo que hablábamos de esa división, esa fragmentación de los poderes brasileños, podemos partir, viene la pregunta, de un problema de gobernanza, de gobernabilidad a partir de enero en Brasil.
Es indudable. La pregunta abierta. Yo Sí. creo que es indudable. Es algo que no van a poder evitar porque ahora mismo Brasil se encuentra sumergido en cierto conflicto. Y como menciona Ariel, va a ser difícil que los políticos y tanto la parte de la población que apoya al bando que salió derrotado se acople y acate, vamos a decir, las nuevas medidas que va a tomar Lula, que me imagino que van a ser inminentes y van a ser ya. Sí. Porque es una persona extrema izquierda que va, obviamente ya Tendrá vivió que el co- centralizarse un poquito por el tema que tiene, ¿o no? Por el No, tema de y gobernanza. recuerden que Lula, además de venir de izquierda, pactó con sectores de derecha, porque es que Bolsonaro representa la extrema derecha. Entonces, centro derecha en Brasil pactó con Lula. Lula es gobierno hoy, como decía Omar, primero por la persecución política. Un hombre que duró 500 días preso, no pudieron probarle, tuvieron que desmontarle todos los casos. Yo no lo digo, aquí hay una clase política dominicana que ha aplaudido esa decisión, diciendo que eso podría pasar en República Dominicana. Entiendo que son sociedades totalmente diferentes, pero ciertamente victimizaron a Lula. Pero también Lula es presidente hoy por Bolsonaro. Lula es una realidad hoy por el mal gobierno de Bolsonaro, por la política crítica que aplicó, por el mal manejo de la economía y, si bien se puede decir, también fruto del mal manejo post-pandémico. Sí, hay que recordar que el librito de Bolsonaro fue el librito de Donald Trump. ¿Cuántos muertos no se dieron en pandemia en Brasil? ¿Y qué declaraciones decía Bolsonaro? Decía, óyeme, la gente tiene que morirse. Es una gripecita. Es normal que se mueran. Entonces, Bolsonaro para mí es el principal culpable de que hoy Lula sea presidente. Totalmente. De hecho, yo creo que ya a nivel mundial las personas no están votando por una ideología política, están votando por bienestar personal. Ya es cuestión de en qué gobierno yo estaba mejor y en cuál yo estaba peor. Lula tiene esta historia delictiva o se lo pudieron probar o no, pero en su gobierno, vamos a decir que yo tenía una Brasil creció. inestabilidad económica, una inestabilidad, seguridad ciudadana, esto y esto y esto, que me hacían estar más tranquilo. Entonces yo voy a votar por Lula aunque yo no siga su ideología política. Bueno, tenemos que vernos en este espejo porque nosotros vamos a entrar el año que viene en un ciclo ya legalmente, porque ya lo estamos, pero un ciclo legalmente proselitista. Entonces yo quiero que, para cerrar este último bloque con ustedes dos, demos un mensaje a la sociedad política para que acatemos lo que manda la ley y bajemos un poquito la tensión de la gente, que la gente lo que quiere es trabajar. La gente no quiere hastiarse de política y nosotros tres, algunos como jóvenes salientes y otros como jóvenes, tenemos que procurar que la política se mantenga porque una democracia sin partidos políticos no se ejerce, no es posible crecer. Euclides. Bueno, yo aspiro a que este proceso que viene del 2024, que ya inició, como tú señalas, pero que iniciará formalmente el año próximo, sea un proceso donde el debate sea la norma, donde se propicie el diálogo, donde se propicien las ideas, donde la población dominicana pueda ciertamente conocer qué plantea tal o cual partido de gobierno, tal o cual senador, alcalde, diputado, regidor, por qué aspira a llegar a la posición, que el debate sea la norma, que la norma no sea lo que anteriormente ha sido, quien está arriba no quiere debatir con quien está abajo. Al final, no importa lo que pase, quien llegue al gobierno va a trillar los caminos de toda una nación. Y no es posible, no es justo y no es ético y no debería ser la forma de actuar de un político jugar al engaño, jugar a la politiquería, jugar a la oposición destructiva y no constructiva. Sí entiendo que si ese es el camino del año próximo, no importa lo que pase en República Dominicana, nos irá bien. Si el camino es todo lo contrario, si el camino es desconocer, si el camino es confrontar, si el camino es generar caos, nos irá bastante mal porque ya la situación, como hemos abordado en este espacio internacional, de incremento de la inseguridad, de falta de oportunidades, de esta crisis también, repercute en República Dominicana, ya el ambiente está tenso por demás. Entonces la clase política y la sociedad dominicana se merece políticos a la altura. Por eso mi mensaje es claro, al dominicano, a la dominicana, al joven, a la joven dominicana que nos esté escuchando, intégrense,
participen y demanden de los políticos la altura necesaria y sobre todo el debate. Quien no debate no le interesa la mejoría del país. Omara. Yo creo que las elecciones próximas del 2024 van a ser bien interesantes porque una parte de la población va a seguir implementando ese voto de castigo hacia los gobiernos anteriores y otra parte va a desligarse del gobierno actual por descontento económico, descontento en el tema de la seguridad, por el manejo del gobierno actual. Pero al final del día yo tengo mucha fe en la República Dominicana. Creo que nosotros siempre hemos sido una población que a pesar de las circunstancias y a pesar de todo, sabemos acoplarnos y acoger los nuevos gobiernos y a protestar de manera, vamos a decir, pasiva y de manera pacífica. Entonces, para mí el mensaje es más que a la población de integrarse a la política, que es sumamente importante, es a los políticos en sí. A hacer un llamado a que recordemos por qué todos incursionamos en la política, que al final no es por poder político, es por el bienestar de la República Dominicana. Así es. Así que con este mensaje cerramos este capítulo, este momento, y continuamos después de la pausa. Esta es la política matutina.